En estas horas se confirma, si es que ya no se confirmó, el pase de Messi a PSG y por eso vamos a repasar. ¿Pochettino es el entrenador ideal para este proyecto? Al momento de grabar este video, domingo a la noche, lluvia afuera, escucharán truenos, escucharán viento. Todavía no se confirmó que Messi firmó con el PSG. Tal vez en el momento que estás mirando este contenido, sí, ya se efectuó el traspaso de Messi de Barcelona. En realidad no, porque era agente libre, pero entendamos a qué vamos. Hacia PSG, hacia París. A ser parte de un proyecto de galácticos, porque es la realidad. El PSG se está armando de una manera bastante interesante y por eso quería repasar quién es el líder de todo esto. Porque para muchos, Pochettino es una suerte de entrenador argentino de la elite que todavía no pudo ganar nada, pecho frío, ex bielcista, se los infravalora de alguna manera. Y me gustaría repasar su carrera porque creo que hay muchos matices muy interesantes de un técnico que es un buen gestor de grupos y que aparte tiene una carrera bastante interesante. Al momento de salir de Tottenham, Pochettino era un técnico muy respetado. Sonó en Manchester United durante muchísimo tiempo, no se termina dando. Barcelona, Real Madrid, incluso el Arsenal sondeó la situación del técnico de su gran rival. Es un entrenador muy interesante tanto en la gestión de grupos como también en la táctica. Es bastante flexible, por eso no podemos decir estrictamente que sea un entrenador de la escuela bielcista, por más de que haya aprendido muchísimo de Bielsa y que se quieran mucho y que haya una buena relación. No es estrictamente bielcista. Hizo brillar a su Tottenham en tiempos donde Levy incluso no le liberaba plata, en donde había mercados que literalmente no fichaban a nadie, donde él se tenía que arreglar con lo que tenía y no solamente logró un gran rendimiento llegando a final de Champions, peleando diferentes torneos de Premier League, sino además logrando que su equipo sea lo suficientemente competitivo como para que algunas de sus figuras incluso pasen a llegar a rondas finales del Mundial 2018 con su país, Inglaterra. Pero ¿cómo empieza la historia de Pochettino? Porque es muy interesante y me parece que es fundamental para contrastar entre ese técnico que empieza en la humildad hacia este técnico que sigue siendo humilde, pero vamos a verlo entrenar a un equipo que no es humilde para nada porque tiene una multitud de figuras, una multitud de alternativas que hablan de un PSG realmente galáctico, el PSG definitivo de alguna manera. Si esto fuese Dragon Ball, bueno, vamos escalando en fases y vemos cómo empiezan Pastore, siguen Ibrahimovic, aparece Neymar y hoy en día con Neymar, Mbappé, Di María, Messi y todos los que tenés ganas, termina armando un PSG definitivo, un PSG con todas las figuras a disposición para apuntar hacia la Champions. Mauricio Pochettino empieza su historia en Newell's, recordemos, debuta ahí, gana 2 campeonatos locales, llega a una final de Copa Libertadores con Bielsa como entrenador, aprende muchos de los ideales bielcistas de esa época en sus inicios de Marcelo como DT, hizo su carrera en varios clubes. Pochettino, es muy interesante esto porque no solamente juega en Newell's, pasa después a Espanyol en donde es ídolo, sino que también tiene algún paso por PSG y el Girondins de Bordeaux. Esto es muy importante. A lo largo de esta temporada voy a estar nombrando muchos equipos franceses. Ténganme paciencia, no sé francés. O sea, hay muchos que los voy a nombrar argentinizados. Ténganme paciencia. Hay muchas historias que andan dando vueltas, fake news en general, de que dicen que Pochettino empezó dirigiendo un equipo femenino. Esto no es cierto, no es verdad. Incluso lo confirma él. Pochettino no empezó dirigiendo en un equipo de fútbol femenino en Espanyol, sino que hacía sus prácticas para ser entrenador junto a un entrenador de un equipo femenino de Espanyol, del equipo principal. Tuvo tan buena relación con las jugadoras que se terminó quedando entrenando. Él se había retirado hacía muy poco tiempo y haciendo las prácticas es como que aprendió algunos conceptos dirigiendo, acompañando a dirigir, mejor dicho, al entrenador principal de ese equipo. Pero él no era el que dirigía al equipo femenino. Su debut como entrenador se da en la primera, dirigiendo un Espanyol que estaba realmente complicado con el tema del descenso. Estaba a 5 puntos de salir de la zona de esos equipos que descienden en la primera división española. ¿Qué logra Pochettino? Gana 32 de 57 puntos en juego, gana 25 de los últimos 30 puntos finales. Tiene un sprint final increíble y en ese 2009 termina salvando finalmente luego en esa temporada al Espanyol, renovó, llegó a 150 partidos dirigiéndolo. Es uno de los entrenadores con más partidos en la historia del Espanyol en cuanto a dirección técnica y es no solamente ídolo como jugador, sino también que logró salvarlos del descenso y tener un debut soñado, porque de alguna manera es soñado. Debutó en un clásico contra Barcelona, el Barcelona de Guardiola, el Barcelona que tenía a Iniesta y Busquets en la plantilla titular, el Barcelona que en el banco tenía a Xavi y Messi que terminaron entrando. Es decir, sí, Pochettino debuta como entrenador oficialmente con Barcelona en Copa del Rey, enfrentando al Barcelona de Busquets, Iniesta, Xavi, Messi y Pep Guardiola en el banco. Increíble. Y le saca un 0-0, después le terminaría ganando por
por liga. Primero él sonó en Sampdoria y en un giro increíble de los acontecimientos también aparece Southampton, que lo quiere sus servicios, y él no quería saber nada porque recién había terminado su carrera en Español como entrenador, no quería saber nada, estaba realmente desgastado mentalmente de tanto pelear por no descender, de tantos partidos emocionalmente fuertes. A ver, un vínculo bastante importante con el club de sus amores, porque Español es el club de su vida para más allá de News, ¿no? Es el club de su vida en Europa y donde Pochettino hizo su casa básicamente, así que era como muy fuerte ese paso de no tengo tiempo de descansar, de nutrirme de ideas, de ganar en frescura y después de 6 meses de descanso, un añito sabático, enfrentar otro desafío. Southampton lo quería ya y es su mujer y su representante los que lo terminan convenciendo. Encima hay una anécdota muy interesante en donde Pochettino cuenta que se enojó, incluso que no quería saber nada con irse a Inglaterra, que a dónde voy a ir, dónde queda Southampton, y al fin de cuentas termina aceptando porque le decían es la oportunidad de tu vida, vas a ir a la Premier League. Qué loco, ¿no? Porque tenía una oferta de Sampdoria, pero él termina aceptando ir a Inglaterra. ¿Cómo hubiese sido su carrera si iba al calcio? Él es muy respetado en Inglaterra, llega y agarra un equipo que necesitaba una vuelta de tuerca. Pochettino le da esa vuelta de tuerca y terminan llegando a estar octavos en el curso siguiente. Pochettino arranca, va hacia Southampton, agarra ese equipo, forma un muy lindo conjunto de fútbol y además no solamente los salva en la última, a falta de una jornada los salva, o sea, a falta de una jornada logra la permanencia en Premier League y en la temporada siguiente no es que siguen resistiendo, sino que los deja octavos. Pero sería Tottenham el lugar en donde Pochettino mostraría todas sus habilidades como entrenador. Firma en mayo de 2014, empezó su recorrido tras la salida de Bale y el despido de Villas-Boas como entrenador, porque el equipo se había comido incluso un 5-0 con Liverpool, había arrancado muy mal la liga inglesa. Poche llega con la intención de moldear una idea en el club, sentar las bases para un proyecto a largo plazo. No llegó para una temporada. La idea era tener un equipo competitivo. El club sabía que tenía algunas figuras muy interesantes que necesitaban de un entrenador que sepa exprimir sus cualidades, sus atributos de la mejor manera. La idea no era tener títulos, sino que estos sean consecuencia del trabajo, que sea un equipo competitivo, que esté plantado entre el lote superior de la Premier League. Y esto es muy importante porque todo se daba enmarcado en la construcción del estadio de 850 millones de libras, que limitaría bastante los diferentes mercados de pase. Y esto no lo digo por decir o porque quiero agregar un dato para sumar más tiempo, sino suscríbanse. Pequeño detalle. ¿Por qué tiraba esa? Porque tengo ganas. Suscríbanse. En la Premier League, esa liga donde se despilfarra tanto, Tottenham terminó siendo limitado bastante por esa construcción del estadio y Levy no soltó un dólar, no soltó un euro, no soltó una libra para realmente reforzar a su conjunto para que Pochettino tenga la mayor cantidad de alternativas. En muchas ocasiones tenía que arreglarse con lo que tenía. ¿Tenía buenos futbolistas? Sí, pero a veces se le iban buenos jugadores y no tenía reemplazantes. Para que nos demos una idea, según Forbes, entre 2014 y 2019 Tottenham tuvo un gasto neto de 29 millones de libras. ¿Saben cuánto tuvo el Manchester City? 518 millones. ¿Saben cuánto tuvo Manchester United? 466 millones. ¿Saben cuánto tuvo el Arsenal? 225 millones. Entre esos 518, 466, 225 millones, los 29 nada más millones de libras que gastó Tottenham, entendemos la diferencia, ¿no? Se gastó lo justo y necesario y a veces bastante menos. Y así todo terminó siendo un equipo realmente competitivo. Por eso cuando se suele hablar de Pochettino no gana nada en Tottenham, es muy injusto me parece, porque está bien, tenía muy buenos futbolistas, muchos fueron moldeados por Pochettino, no eran jugadores que sean respetables de la élite europea antes de Pochettino, sino que era un técnico que los fue formando poco a poco para que vayan entendiendo su modelo de la mejor manera. 17 de los 23 fichajes, 24 fichajes que hizo Tottenham con Pochettino fueron comprados por menos de 15 millones de libras. Eran jugadores de segunda línea, pero que se entienda lo que estoy diciendo, o sea, no es que no tenían cualidades, sino que estaban en equipos que capaz estaban muy escondidos o que nadie los tenía en cuenta o que necesitaban una motivación en especial que ahora vamos a comentar. Dyer, por ejemplo, llega del Sporting de Lisboa, Trippier del Burnley. Teníamos el caso de Dele Alli, que estaba en el Dons, un equipo de tercera división. Y el tipo llega y Dele Alli termina siendo un jugador bastante importante. Los tres terminan siendo semifinalistas del Mundial con Inglaterra en Rusia 2018. Kane contó que Pochettino fue el primero que realmente no solamente se ganó el respeto de sus jugadores, sino que además se ganó el respeto de Kane en sí mismo, porque Harry Kane era un jugador muy rechazado. No solamente había sido rechazado por Arsenal, el club rival, cuando era chico, sino que además por los diferentes entrenadores
entrenadores de Tottenham a lo largo de los años. No se lo tomaba en cuenta. Kane sí, hoy es uno de los jugadores más importantes y es el primer futbolista de Tottenham en la historia en lograr 100 goles o más en lo que es la Premier League, en la era Premier League, pero en su momento había sido cedido 4 veces, los entrenadores no lo usaban, no lo ponían. Pochettino es el primero que le da confianza. Terminó siendo 2 veces goleador de Premier, jugó Mundial, jugó Eurocopa, un jugador muy importante, ahora está muy cerca del Manchester City incluso. Lloris en algún momento habló de que Pochettino es muy interesante la honestidad que tiene para con el jugador. Poche en muchas ocasiones dijo que nunca dejó de ser un futbolista, así que esa relación de honestidad y evitar excusas, competir, o sea, estar al 100% enfocado en un objetivo y sumarse a los rondos que le dicen ellos, a los locos le decimos acá en Argentina, y estar presente, muy presente en los entrenamientos. Todas esas cosas son de un futbolista retirado pero que se sigue sintiendo futbolista y está muy cercano a todos ellos. Así Tottenham, con ese modelo de juego, esa forma, esa confianza que le dio a esos futbolistas y obviamente un modelo táctico que nos llevaría mucho tiempo describir, pero ahora vamos a tocar algunos lineamientos. Tottenham quedó quinto, tercero, segundo, tercero y cuarto. Alcanza una semifinal de Champions tras 50 años. Después llegaría a esa final histórica. Tottenham era un proyecto tallado a mano por Pochettino. Y un dato que me gustó mucho de Esteban Sánchez en Twitter, que Mourinho fue despedido en la fecha 32 de la Premier siguiente tras la salida de Pochettino y tras hacer 50 puntos en 32 fechas, surgió la duda, ¿no? ¿Qué pasaba con las primeras 32 fechas de cada temporada de Pochettino? Si Mourinho hizo 50 puntos en 32 fechas, Pochettino hizo 54, 62, 71, 67, 62. El conjunto de Pochettino era realmente competitivo en lo que es sus diferentes pasos a lo largo del tiempo y casi todos sin fichar jugadores. Un tiempo después, cuando surge esta pelea con Leonardo, director deportivo de PSG, que ya se peleó con todos, se peleó con Tuchel, se peleó con Pochettino, se peleó con Mbappé, se peleó con todo el mundo, Pochettino se quería ir a Tottenham nuevamente y Levy lo quería contratar otra vez para tenerlo tras la salida de Mourinho. Se cansaron de esperar ambas partes y no se terminó dando. Así Poche se queda en PSG y tiene esta oportunidad histórica. ¿A qué juega? Al menos en general, digamos, la experiencia que nos muestra a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, Pochettino es un entrenador que le gusta salir de abajo, pero que no se limita a eso. Es bastante flexible tácticamente. Lo hemos encontrado con diferentes esquemas, con línea de 4 y un 5, con línea de 4 y un doble 5. Fue experimentando diferentes equipos que en general son equilibrados, pero tienen cosas interesantes en cuanto a los ataques rápidos, al contragolpe, equipos compactos y con mucho peso ofensivo, pero también en los laterales. Es un técnico que le da mucha importancia a los laterales. Así lo hemos visto en Tottenham, donde le dio mucha importancia a Trippier, a Rose, a Walker, a diferentes laterales que tenían mucha cabida en sus esquemas, y ahora por ejemplo a Hakimi, que lo está experimentando muy bien. Lo probó el otro día con el Troyes, creo que se dice, el Troyes, lo leerán, pero creo que se dice Troyes, en donde lo experimentó en esa banda en donde pueden hacer realmente muchos desastres, no solamente pasando al ataque, llegando, convirtiendo un golazo como pasó en esta primera fecha de Ligue 1, que ya estuvimos siguiéndola, sino también asociándose con los diferentes componentes de arriba. Lo que está formando en las bandas el PSG es muy interesante porque era el gran déficit que tuvo la última temporada, y es algo muy importante. Pochettino es un entrenador bastante interesante de seguir y saber cómo va explotando las virtudes de sus futbolistas en diferentes esquemas. La última temporada no la pasó bien, porque sí, ahora tiene un grupo de estrellas y tiene a Donnarumma, futuro mejor arquero del planeta posiblemente, Keylor Navas con toda en historia, no solamente en Liga sino también en Champions, tiene a Ramos, a Marquinhos, puede formar la mejor dupla central del planeta, Kimpembe, tiene muchas figuras, Hakimi ahora incorporado en el medio, tiene muchas alternativas posibles, Verratti, Gueye, Danilo, Paredes, hay muchos jugadores muy interesantes. Ahora llega Wijnaldum, tiene a Neymar, tiene a Mbappé, a Di María, tiene a Icardi, tiene muchas alternativas posibles, no solamente a Messi. Y recordemos algo, Pochettino llega un 2 de enero al club, debuta 10 días después, no tiene tiempo de pretemporada, no tiene tiempo de armar un conjunto, de ir dándole una impronta a su equipo. Sí, hay algunos que lo logran, Pochettino en este caso no lo pudo hacer, no tuvo tiempo de preparar físicamente a su equipo ni a moldarlos a diferentes conceptos que puede ir dándoles, sino que llegó sobre la marcha. Y eso también es importante de aclarar, porque Tuchel, se habla mucho de que Pochettino perdió la liga con el Lille. Sí, él estuvo en la recta final del campeonato, pero no estuvo en toda la liga. Esto es muy importante de atender. Tuchel fue parte de las primeras 17 fechas de campeonato, y cuando se fue, el PSG estaba tercero. O sea, tampoco es que Tuchel lo dejó primero a 10 puntos del segundo y él chocó la Ferrari y terminó perdiendo la liga con Lille. Lille es un gran equipo y PSG termina perdiéndola con
competencia, pero no fue exclusivamente por responsabilidad de Pochettino. Estas cosas hay que aclararlas porque después se habla mucho de que Pochettino es un perdedor nato, de que... Sí, también se decía lo mismo de Klopp, que perdía todas las finales y termina ganando la Champions de una manera categórica con el Liverpool. Atención a esto. Cómo jugará depende mucho de las diferentes piezas que tenga a disposición, porque esta es otra cosa a aclarar. Nunca tuvo a toda su plantilla sana desde que está en PSG. O sea, va a ser la primera vez que Pochettino tiene a todas sus figuras a disposición. Siempre tuvo lesionados importantes. Por ejemplo, en el medio se le lesiona a Neymar, Bernat, Di María, Keylor Navas, Florenzi, Ander Herrera, Moise Kean, Verratti y Icardi. Todos esos se lesionaron en diferentes tramos de la temporada, más alguna que otra molestia de Mbappé, diferentes Paredes, incluso algunos jugadores. Hasta él se lesiona, hasta Pochettino se lesiona en un entrenamiento dirigiendo tácticamente. Esto es curioso porque Tuchel en su momento también se había roto una pierna en un entrenamiento de PSG, siendo el entrenador. Es la verdad que no sé qué pasaba en esos entrenamientos. Eso es importante. Ahora tendrá todo el plantel sano, plagado de estrellas, pero hay que atender a estos atenuantes, al tema de que llegó sobre la marcha, al tema de que tuvo siempre la plantilla lesionada, al tema de que se está adaptando a un país nuevo, a un club que ya conoce, sí, pero hacía muchísimo tiempo. Entonces hay que dar tiempo a este tipo de cosas. Al menos en principio PSG enfrentó a Troyes, le dio vuelta el partido, al Estrasburgo, al Stade de Brestois, al Stade de Reims, al Clermont-Foot. Me cagaron mal, no me podían dar un Lille, un Marsella de entrada, ¿no? Recién en el sexto partido va a enfrentar al Lyon, primer rival de peso. Y acá vamos a estar siguiendo cada partido de PSG porque obviamente quiero saber si realmente Pochettino es el técnico ideal para este desafío. Creo que como gestor de grupos puede ofrecer muchísimo. Tengo algunas dudas en cuanto a la táctica, en cuanto a cómo va a potenciar a sus jugadores, sabiendo que va a ser un esquema bastante ofensivo el que va a plantear. Hay que ver cómo se termina resguardando defensivamente, hay que ver qué piezas terminan disputando en los partidos. Sí tenemos algunos titulares en mente, pero poco se sabe acerca de lo que va a pasar defensivamente en cuanto al equilibrio ante tanta figura ofensiva. Con todo eso me despido y nos vemos muy pronto con más contenido, seguramente mañana repasando todo lo que tiene que ver con la Liga Francesa y esta llegada de Leo Messi.